Buenas tardes, en este video tutorial me voy a referir a un personaje que fue sin duda muy importante para el inicio de la historia de nuestro país, para la independencia de la metrópoli española, pero también fue importante para el resto de la emancipación hispanoamericana. Me refiero, por supuesto, al general José de San Martín. Hablar de San Martín sería como hablar del 40, quizá el 50% de la emancipación de América del Sur. No obstante, mm, habría que referirse específicamente a su vida, porque analizando su vida se entienden un poco sus acciones posteriores. Insisto, no estamos hablando simplemente del libertador de Chile y de Perú, sino que también hizo grandes aspectos o grandes aportes para la liberación también de Ecuador y por supuesto que también hizo grandes obras en su país natal, Argentina. Como dije, San Martín nace en Corrientes, en una misión jesuítica llamada Yapeyú, perdón. Su padre desde muy pequeño se lo va a llevar a vivir a España, donde desde niño recibe instrucción militar. Asistió a colegios militares, fue cadete, luego cabo y así hizo una larga carrera militar. ¿A qué apunto con esto? A que San Martín, a diferencia de otros próceres que vimos hasta ahora, como Belgrano, Mariano Moreno, era un militar profesional, o sea, un militar de carrera. Esto va a ser importante porque la llegada de San Martín a América, y más específicamente a Buenos Aires, va a marcar el inicio de la profesionalización de las milicias. O sea, la conversión de las milicias surgidas durante las invasiones inglesas y los primeros años de la Guerra de la Independencia en un ejército profesional. Volviendo a San Martín, toda su vida fue militar y libró varias campañas militares bélicas para España. Cuando se inicia la invasión de Napoleón a España, San Martín presta servicios, incluso participó en la batalla de Bailén, una de las pocas derrotas que tuvo el ejército francés eh, cuando invadió España. Y se podría decir fue la primera derrota militar del ejército francés, a pesar de que ya había tenido una derrota en Trafalgar. Esa fue una derrota naval. La batalla de Bailén fue una derrota por tierra del ejército. Un ejército que parecía invencible en tiempos de Napoleón. La batalla de Bailén también va a marcar otro detalle importante para la vida de San Martín, porque San Martín quedó impresionado por la acción del cuerpo de granaderos a caballo del ejército francés. Esa idea la va a replicar después cuando llegue a América. Para el año 1810 y 1811, las ideas de San Martín se vieron considerablemente influenciadas, si es que no lo estaban ya, por las ideas liberales de la época. Las ideas que iban en contra de la monarquía absoluta, a favor de monarquías parlamentarias, división de poderes, formación de repúblicas, y especialmente por la influencia que obviamente generó la Revolución Francesa. Con la llegada de Francia a España, no solo llega un ejército, sino también llega una corriente ideológica muy fuerte. San Martín se vio influenciado por esta corriente ideológica y eso sumado a muchos aspectos del gobierno de Fernando VII que no le gustaban, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, la reactivación del Tribunal de la Santa Inquisición, hicieron que San Martín se interese por ideas más liberales y que se interese más por la revolución que acababa de estallar en su tierra natal. Me refiero a la Revolución de Mayo. Por lo tanto, decide prestar servicios y, en parte, gracias a la influencia también de las logias masónicas que estaban también muy en auge en aquellas épocas, fue contactando a otros militares como él, influenciados por las ideas liberales. Por lo tanto, San Martín decide presentar como una especie de licencia y se va a Inglaterra donde se preparaban desde allí varias
expectativas o campañas o proyectos de campaña de emancipación. La relación entre San Martín y el Reino de la Gran Bretaña va a ser vital en parte para la emancipación, para la campaña libertadora de San Martín. Sabemos muy bien que los ingleses necesitaban a una América independiente de España por cuestiones comerciales. Por lo tanto, hay varias corrientes historiográficas que conjeturan, o sea, que teorizan que San Martín pudo haber recibido importantes ayudas del Reino Unido, de Gran Bretaña. Una de ellas fue el Plan Mayland. El Plan Mayland fue un plan de liberación o de conquista territorial ideado por un geógrafo británico llamado Mayland y que fue presentado al rey Jorge III hacia el año 1800. El plan preveía varias estrategias necesarias para poder conquistar, teniendo en cuenta la geografía de América del Sur. El primer paso del Plan Mayland era tomar control de Buenos Aires. El segundo paso era coordinar acciones con un ejército en Mendoza, ¿sí? Conformar un ejército en Mendoza también, cruzar los Andes, liberar Chile, cruzar por mar a Perú y tomar Perú. Curiosamente, fueron las mismas estrategias que San Martín ideó en América. Por lo tanto, hay un gran consenso entre muchos historiadores recientes que creen que San Martín pudo haber utilizado el Plan Mayland como base para lo que fue su campaña militar, su campaña libertadora. Eso implicaría una alianza muy conveniente entre San Martín y el Reino Unido. Una alianza que no va a ser la única vez que se va a notar. Ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, San Martín parte de Inglaterra o de Gran Bretaña, sumado a otros militares latinoamericanos y rioplatenses que venían a prestar servicios a América, llegando a Buenos Aires en el año 1812. Ya en 1812, San Martín arriba a Buenos Aires y se encuentra con que estaba gobernando el primer triunvirato. El primer triunvirato habíamos visto en otros videos que no había sido precisamente un gobierno que apoyaba mucho a la causa revolucionaria. Y era un gobierno muy impopular, lo que motivó que San Martín reuniera fuerzas, que ahora vamos a ver cómo, y al final lo termina derrocando. Pero antes, San Martín recibe la orden del triunvirato de conformar un cuerpo de caballería. Ahí San Martín recordó la batalla de Bailén y quedó impresionado acerca de la fiereza con la que peleaban los granaderos de Napoleón. Por lo tanto, decide crear su propio cuerpo de granaderos a caballo, una fuerza de élite especializada en la caballería, expertos jinetes que supieran pelear y a la vez galopar a grandes velocidades. El cuerpo de granaderos a caballo, insisto, era la fuerza más poderosa del ejército de San Martín, al cual, por supuesto, se lo enviaba solo a las misiones más importantes. El mismo estuvo conformado en 1812 y como primer acción fue derrocar al primer triunvirato e instaurar un segundo triunvirato. Un triunvirato que apoye más la causa revolucionaria y que financie más las tropas de San Martín. A partir de entonces, San Martín comienza su verdadera campaña libertadora. Comienza a conformar lo que iba a ser el verdadero ejército. El cuerpo de granaderos a caballo era solo el primer paso. El combate de San Lorenzo fue importante por muchos factores. Por un lado, porque se trató de la primera y única batalla o combate o enfrentamiento armado que San Martín tuvo con los realistas dentro del Río de la Plata, dentro de su tierra natal. Pero por el otro lado, porque también se trató de la primera pelea o de el primer enfrentamiento que los granaderos iban a tener. Acá es donde se iba a notar. Acá se iba a notar si los granaderos estaban realmente a la altura
de las circunstancias. El resultado fue exitoso. San Lorenzo era un convento que venía siendo saqueado continuamente por los realistas y el segundo triunvirato le ordena a San Martín que proteja el convento. Así es como los realistas, cuando iban a tomar el convento, estaban siendo esperados por las fuerzas de los granaderos. El combate duró aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Por eso fue un combate y no una batalla. Una batalla es mucho más amplia. Cuenta con mucho más integrantes, soldados, combatientes. Un combate es una pelea un poco más pequeña, reducida. Sin embargo, fue un éxito para las fuerzas de San Martín, para los granaderos, en otras palabras, una gran victoria para el bando patriota. Así es como San Martín logra su primer y única pelea en suelo rioplatense. El triunfo en San Lorenzo hizo que San Martín creciera en cuanto a prestigio y logró que el segundo triunvirato tenga un poco más de confianza en él. En realidad ya era el directorio a esa altura, ya para 1813, perdón, ya el directorio le otorga el mando del Ejército del Norte, que estaba al mando de Manuel Belgrano y que Belgrano venía de una derrota muy seria en Ayohuma. Por lo tanto, San Martín se dirige a Salta, donde se encuentra por primera y única vez con el doctor Manuel Belgrano, el cual le entrega el mando de su ejército. En realidad lo que quedaba del ejército del norte, sumado al ejército o al cuerpo de granaderos a caballo, va formando cada vez más la base de lo que iba a ser el ejército definitivo de San Martín. Así como se encuentra con Belgrano en una posta llamada Yatasto, ubicada en Salta, y se podría decir fue un encuentro histórico entre dos grandes próceres de la historia argentina. Sin embargo, el encuentro duró poco. Una vez que San Martín se encuentra con Belgrano, decide un plan acerca de la protección del norte. Así como San Martín, una vez ya con el ejército de Manuel Belgrano, sumado a su cuerpo de granaderos a caballo, va teniendo ya la base de un ejército, el ejército definitivo. Sin embargo, decide establecerse en Cuyo, ahora voy a explicar por qué, pero no sin antes de dejar una protección para Salta y Jujuy y las provincias del norte. Deja al general Martín Miguel de Güemes y a su fuerza de gauchos protegiendo el norte y evitando que los realistas sigan invadiendo o entorpeciendo cualquier invasión futura por parte de los realistas desde el Alto Perú. Significa que la estrategia de San Martín no iba a ser atacar el Alto Perú, probablemente por influencia de Maitland. El Alto Perú intentó ser conquistado por Belgrano y por Castelli y no lo lograron. San Martín iba a cambiar la estrategia, iba a ir por Chile primero. Para eso se establece durante 4 años, solicita la gobernación de Cuyo, de Mendoza, por 4 años. En ese tiempo perfeccionó su ejército, reclutó más soldados, estableció una fuerte organización militar desde un campamento llamado el Plumerillo, reclutó más soldados, creó más armas y se alió con las tropas revolucionarias de un patriota chileno llamado Bernardo O'Higgins, el cual había intentado liberar su país, pero fue derrotado en una batalla llamada Rancagua. Por lo tanto, huye al territorio, a un patriota rioplatense cruzando los Andes. Así es como las tropas chilenas de O'Higgins y las tropas de San Martín se unen en un solo ejército. Así es como nace oficialmente el ejército de los Andes, el que va a ser el ejército definitivo del general José de San Martín. En el próximo video veremos cómo se desarrollaron las campañas libertadoras, una vez ya establecido el ejército. Muchas gracias.